Vamos a empezar la cuarta parte del tema viaje del Papa Francisco a Chile y Perú. Vamos a centrarnos ya básicamente en un poco antes de llegar el Papa allí, pero lo que transcurrió durante su etapa en ese país. No entero, mañana tendremos la continuación y también el regreso del Papa a Roma, con todo lo que allí terminó de decirse. Pues bien, empezamos con la imagen de portada, un momento especial, masivo, de gente en Perú, donde el Papa llevaba algo en la mano, una vez más, ese famoso crucifijo del que ya tantas veces hemos tratado. Vamos a iniciarnos así, con este antes de llegar a Perú. Y esto sucedió en el avión cuando iba primero ya hacia Chile. Televisión Perú entregó retablo ayacuchano e imagen de Virgen al Papa Francisco. Fue a través de esta mujer que veis en imagen, donde ya le ofrece directamente esa ofrenda, por decirlo de algún modo. Tienen un pequeño diálogo, no vamos a mostrarlo aquí, pero esto es para deciros, como personas que me han informado desde ese país, la cantidad de mensaje que se estaba dando a través de los medios de comunicación sobre esa visita del Papa a Perú. Se estaba preparando todo muy bien, muy atento todo. Y ya veis, medio público como Televisión de Perú también haciendo gala de ese honor de entregarle algo al Papa, de servicio hacia él. Me han comentado también que estuvo lleno durante esos días de jesuitas saliendo también por televisión y otros medios, hablando de toda esa visita papal, con todo lo que comportaba, el mensaje que se iba a dar, etcétera, etcétera. No lo vamos a pasar todo aquí porque no terminaríamos nunca, pero realmente sí que he podido ver vídeos al respecto y son bastantes todos esos datos que se fueron ofreciendo por uno u otro jesuita y también propaganda directa sobre los jesuitas en Perú, explicando la historia, bueno, la que ellos van a contar, claro. Pero también antes del viaje sucedió esto. Chamanes peruanos pronostican buenos augurios para la visita del Papa. Sorprende esto, ¿no? Chamanes y con el Papa. Los sacerdotes realizaron un ritual para ahuyentar el mal junto a imágenes de Francisco y resaltaron la valentía del sumo pontífice en su lucha contra los curas pedófilos. Bueno, en Chile no opinaron exactamente igual todo el mundo, precisamente, y en otros lugares. Pero es curioso, ellos sí. Y ya veis que llegan a utilizar los chamanes, pues todos son rituales de espiritismo, en definitiva. Pero a favor del Papa. En fin, mirad que nos llega a decir también aquí. Chamanes peruanos dijeron estar esperando buenas noticias de la visita del Papa Francisco a su país y practicaron rituales en una playa para darle fuerza en su lucha contra las acusaciones de abuso sexual que sacuden al Vaticano. Los chamanes tocaron instrumentos de percusión frente al océano y pasaron hojas de ruda, utilizadas ritualmente para ahuyentar el mal y atraer la suerte, sobre fotos del Papa. Aquí veis la escena.
Y dice que queremos felicitar a Francisco por ser un líder con la suficiente fuerza para erradicar a los sacerdotes pedófilos. Bueno, pues que no muy bien informados parece ser que no están estos señores. Y mirad también esto. Se va a reunir, decía allí, con comunidades indígenas, el Papa. Chamanes, comunidades indígenas, todo va ligado, por supuesto. Ya lo veremos también en su momento. Ahora lo que vamos a ver es las imágenes del vídeo donde vais a ver a esta gente haciendo esos rituales. Vamos, bendito sea tu fuerza divina. Vamos, Francisco. Echando flores, 80 flores blancas. Vamos, floreciendo. ¡Vamos! Que no le pase nada, que sea favorable. Oh, bendito mar poderoso. Pues ya habéis visto, los chamanes que evidentemente emplean su religión, que es espiritismo. ¿Para qué en este caso? Pues para beneficiar al Papa Francisco. Bueno, también se entiende que el Papa supongo que debería estar agradecido de estas cosas si se llegó a enterar, porque él tantas veces dice que es igual, que lo importante es que se ore por él cada uno en lo que crea, pero que al menos estén por él, ¿no? En fin, eso también forma parte del ecumenismo. Lo que cuesta entender es que gente que está con unas creencias que de cristianas son cero, en este caso es evidente, puedan beneficiar o quieran beneficiar al Papa Francisco por lo que dicen que hace. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero ya veremos más al respecto sobre esta cuestión. Mientras tanto, vamos a ver esto. El Papa Francisco se preocupa por nuestra patria. Y aquí hay una entrevista a Monseñor Salvador Piñeiro, presidente del Episcopado peruano. Vamos a destacar alguna cosa de aquí. Le preguntan cómo eligió los lugares a visitar. Él no viene de turista, va a la selva donde hay tanta marginación, el problema de la trata de personas, la deforestación, la minería ilegal. Va a Trujillo, que fue asolado en una zona con 8 huaicos, desbordes del río con lodo y piedras, y viene a traernos una palabra de esperanza, de consuelo. Así también a esta Lima que nos desborda y que ha crecido muchísimo. Evidentemente no fue de turismo, el Papa nunca va de turismo porque sí, va a cumplir misiones. Y su misión en este caso es medio ambiente y el problema con las personas. Una vez más, ¿dónde nos lleva todo esto? A la encíclica Laudato Si, ya lo veremos también. También le dicen, ¿cuál es su llamado para que la gente en el Perú aproveche la visita del Papa? Queremos que el lema de los obispos del Perú, unidos por la esperanza, sea una oportunidad para que nos reconciliemos, para que busquemos entendimiento y para que haya una atmósfera fraterna y podamos decirle al Papa que hay cosas que nos dividen en el Perú, como son las geografías, las ideologías, las economías, pero tenemos una fe en Jesucristo, tenemos un gran amor a María y que Él sienta que lo queremos mucho porque es el Pedro de hoy. En fin, esto sí que es una auténtica barbaridad, decirle que es el Pedro de hoy, porque si Pedro levantara la cabeza, en fin. Pero ya sabéis, para ellos el Papa es el sucesor de Pedro. Una vez más, tienen gran amor por María, y esto parece ser que los tiene que unir a todos, con todas las discrepancias por todo lo que sea. Bueno, de un modo u otro siempre se busca que todo fluya, que todo vaya bien, que no hayan problemas. Aquí tenéis cómo el Ministerio de Trabajo dispuso medidas adicionales por visita del Papa Francisco. No solo eran los chamanes los que trabajaban, entre comillas, por lo que el Papa iba a hacer, sino también esto, el Ministerio de Trabajo.
Trabajadores que asistan el domingo a la misa del Papa tendrán tolerancia para entrar a sus trabajos el lunes 22. Porque claro, si se retrasan por lo que sea, pues que no haya problemas. Que los empresarios no les digan o los aprieten por llegar tarde. Esto es increíble, es una medida inaudita. Pero ¿esto qué indica? Que evidentemente hay un apoyo a nivel de Estado tremendo para decretar esto. No es poca cosa, ¿eh? Desde luego, en Latinoamérica, el peso del catolicismo sigue siendo el que es, a pesar de que en algunos lugares como Chile parece que afloje, pero arriba ya sabemos cómo va todo, ¿no? Bueno, pues aún hay más. La institución recordó que el 19 de enero será feriado en Puerto Maldonado por la visita del Sumo Pontífice. Lo mismo en el caso de Trujillo, que será visitada por la máxima autoridad de la Iglesia el 20 de enero. Fijaos, allí donde iba, decretaban fiesta. Un feriado, un día no laborable. Impresionante, ¿eh? Todo para que la gente pudiese ir a respaldar esos eventos. ¿Estado laico es esto? Pero como era de esperar, algo tenía que suceder. Un sismo de 5,3 sacude la parte central de Perú. El epicentro del temblor se ha localizado a una profundidad de 57 kilómetros, y esto antes de la visita del Papa, justo a ese lugar. Como siempre decimos, qué curioso que cuando el Papa tiene que ir a un lugar sucede alguna cosa así, o distinta, pero nada agradable. Y mirad ahora el vídeo donde se nos habla precisamente de ese seísmo que hubo. Bien, hacemos una pausa sobre la información y la cobertura que estamos dando a la visita del Papa Francisco. Ha habido un sismo en Huancavelica. Nuestra compañera Paola Collazos tiene la información a esta hora. Están viendo la información también por las redes sociales del Instituto Geofísico del Perú. Paola, buenas noches. Buenas noches, Valeria. Así es, tenemos que informar que alrededor de las 8:11 minutos se ha sentido un fuerte sismo en Huamanga, Ayacucho. Sabemos que este sismo ha ocurrido a 40 kilómetros de Vircay, en Huancavelica, muy cerca a lo que es la provincia de Huamanga, en Ayacucho. Es por ese motivo que se ha sentido con gran magnitud. Ha causado bastante pánico, bastante temor entre la población este sismo. Sabemos por información del COER, el Comité de Emergencia Regional, que en este momento se están monitoreando los sectores más vulnerables de lo que es la provincia de Huamanga. Bueno, pues ya lo veis, un momento previo a la visita y ya está, una vez más un problemón. ¿Y esto a qué ayuda? Pues a que la gente se ponga a nivel espiritual con ganas de estar más atentos a lo del Papa, ¿no? ¿Casualidad? Bueno, puede ser. Francisco, aquí sí hay pruebas. El cartel que colgaron en Perú tras la polémica en Chile. Frente a uno de los monasterios que visitó el pontífice, un grupo de personas colgó un afiche con la imagen de Luis Figari, fundador del grupo católico Sodalicio de Vida, acusado de cometer abusos sexuales. No solo es cuestión de Chile, ya lo veis. Francisco, aquí sí hay pruebas. Indicaba el cartel que tenía impresas las caras del Papa junto a Luis Figari, fundador del Sodalicio de Vida, una agrupación católica de laicos y sacerdotes. El caso es que Figari es acusado de haber cometido abusos sexuales entre los años 1975 y 1990 contra varios menores de edad que componían el grupo. A comienzos de mes, el Vaticano intervino el Sodalicio y nombró al obispo de Jericó, Colombia, Noel Antonio Londoño, como comisario apostólico. Pero meses antes, el Ministerio Público peruano había solicitado 9 meses de prisión preventiva para Figari, que reside en Roma, y otros 3 miembros. Pese a esto, el laico no regresó al país amparado por un decreto del Vaticano. Según detalla El Comercio, un informe del grupo indicaba que Figari usó su posición de liderazgo para tener un control y dirección autoritaria sobre la mayoría de los sodalites. Tristemente, este ambiente de confianza le permitió a Figari cometer abusos con algunos aspirantes al SCV y algunos miembros jóvenes de la comunidad, agregan. Bueno, pues el Vaticano hizo aquí un decreto,
¿Y algún problema? Pues ya no. Para los que lo sufrieron, sí. Para esos señores, no. Algo que tenía trascendencia de Chile, lo vemos ahora aquí. Conferencia Episcopal acata apoyo del Papa a obispo Juan Barros. Presidente de la CECH dijo que hay que leer lo del pontífice como una petición de que si alguien tiene algo que decir, que constituya una acción y la presente. Prelado de Rancagua, Alejandro Goy, cuestionó el rol protagónico que tuvo el jefe de la Iglesia de Osorno en la visita de Francisco. Pero, ¿os dais cuenta? La conferencia episcopal acata el apoyo del Papa al señor Barros, al obispo Barros. Por tanto, todos siguen cubriéndose. Funan a cura condenado por abuso sexual. Se escapó de prisión y ahora es educador. Otro caso grave de abuso cometido por miembros de la Iglesia Católica. Jorge Galaz fue condenado el 2006 por abuso sexual a un niño de 15 años, quedando restringida su libertad por el delito cometido. Sin embargo, durante las últimas semanas fue visto participando en la formación de nuevos sacerdotes, siendo expuesto en redes sociales por la misma cuenta de Seminario Don Orione. La imagen se viralizó ampliamente, generando cuestionamientos y críticas bastante grandes por el rol de la Iglesia en permitir su participación en la enseñanza de nuevos curas. Y aquí tenéis las imágenes, y con el comentario debajo. Jorge Galaz, sacerdote de Don Orione, condenado el año 2006 por abuso sexual a 15 años de cárcel, hoy goza de libertad condicional y para variar la Iglesia no muestra ningún signo de arrepentimiento. Es más, este sacerdote, como lo muestra una foto reciente, está presente en la formación de los nuevos sacerdotes. Un horror. Si quieres puedes averiguar más. Caso Cotolego del año 2006. Y sigue diciendo abajo de todo. Aquí tiene el Papa Francisco más pruebas de cómo la Iglesia Católica es cómplice y encubridora de los abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes pedófilos. Más de lo mismo y nunca cambia nada. Y bien, ya en Perú llegamos al momento en que el Papa se presenta a ese país. Así fue su arribo al aeropuerto Jorge Chávez. Evidentemente fue recibido por las autoridades, el señor Kuczynski y también la primera dama Nancy Lange. El pueblo sale a las calles de Lima a recibir al Papa con júbilo. Es ya evidentemente la segunda etapa del viaje, ya había dejado Chile atrás. Al llegar a la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre ha pronunciado unas palabras a los fieles que aguardaban a su llegada. Gracias por estar aquí, gracias de corazón. Ahora quisiera darles a ustedes y a sus familias la bendición. Toma, ahí queda en rima. Han rezado juntos un Ave María y el Papa les ha bendecido antes de entrar en la Nunciatura. Ya está en el Perú y quedó instalado en la Nunciatura. El Papa Francisco realizará una serie de actividades en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado durante su visita de 3 días a ese país, a Perú. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente Kuczynski expresó su satisfacción por recibir al Santo Padre. Recibimos con alegría y devoción al Papa Francisco, amigo del Perú y mensajero de la paz y la esperanza. Lima, Puerto Maldonado y Trujillo están listos para recibirlo. Gracias por venir a esta tierra milenaria, de grandes culturas y 1000 valles. Así recibían al Papa Francisco. Y recordad al señor Kuczynski, porque vamos a ver en el siguiente tema que vamos a tener y último, si Dios quiere, cómo hubo un algo que sorprendió cuando iba a despedir al Papa. Ya lo veremos en su momento. En la avenida Brasil, la caravana papal hizo una parada para rendir homenaje a Jesucristo. Pues no, mira por dónde, ¿a quién fue? A la imagen de la Inmaculada Virgen María. Qué raro, ¿no? Y aquí tenéis todo el merchandising, toda la cuestión de publicidad de objetos que se venden cuando el Papa va a un lugar. En este caso aquí tenéis un poco de todo. Evidentemente esto genera también un cierto negocio. Las primeras palabras del Papa Francisco al pueblo peruano. El Sumo Pontífice pidió a los presentes en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, en su mayoría jóvenes, que recen por él. Bueno, esta foto también la comentaremos en su momento.
Aquí lo veis, Ministerio de Defensa informó que 3 aviones Mirage 2000 de la FAP resguardaron nave que trasladó al Papa Francisco al Perú. Sí, sí. Además, protegido por aviones de combate de Perú. Vamos a ver ahora el vídeo, las primeras palabras del Papa Francisco al pueblo peruano. A ver, lo haga desde... Parece que ya está mejor. Buenas tardes. Ahí está. Y muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias de corazón. Ahora quisiera darles a todos ustedes, a sus familias, a los que tienen en el corazón, la bendición. Recemos juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los bendiga Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. Recen por mí, no se olviden. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente muy emotiva estas primeras palabras de Francisco, saludando a la población y elevando una plegaria a la Virgen María. Ya veis, como si fuera una estrella de rock, todos contentos, felices, gritando de emoción, y el Papa una vez más los dirige directamente a Jesús, ni de casualidad, claro. Primero, ¿a quién los dirige? A la Virgen María. Se ve que si no pasan por allí no pueden llegar a Jesús. Cosa más extraña, porque esto de bíblico no tiene absolutamente nada. Pero la gente se lo traga y se lo cree. ¿Por qué? Porque no estudian sus Biblias. Prefieren oír lo que les dicen desde un púlpito y se quedan tan anchos. Cuando en verdad, si indagaran en la Biblia, verían que lo que les dicen desde ese púlpito o en esos libros que les dan no es lo mismo que pone en la Biblia. Pero en fin, una vez más, la ignorancia sobre la palabra de Dios es capaz de generar tanta cosa que no debiera ser. Y lo peor, que va a llevar a muchos a la perdición. Toda esta gente debe conocer el mensaje para poder reaccionar. Esa es la labor de todos los que sabemos la verdad. Y esa es una gran responsabilidad que todos tenemos. Hay que decirle el mensaje a todo el mundo para que puedan decir, estaba equivocado, es verdad. No lo van a hacer todos, ni mucho menos. Pero si hay sinceros allí, de corazón, lo van a hacer y podrán ser salvos también. Esto es lo que el Papa no quiere que se haga, porque esto ya no toca, ¿eh? Lo que toca es solo tener un buen comportamiento y amarse entre todos, pero no hacer proselitismo. ¿Por qué? No sea acaso que la gente conozca la verdad y sea parte de lo que ellos dicen, ¿no? Qué triste. Bien, pues los dejamos allí, rezando por el Papa, y medios extranjeros evalúan visita del Papa y la comparan con su llegada a Perú. Gira por Chile es la peor de su pontificado. Una comparativa, ¿eh? Ya veis cómo es recibido en Perú y cómo lo fue en Chile. Publicaciones destacaron los cuestionamientos que recibió Francisco por los casos de abuso sexual en la Iglesia chilena y el tibio recibimiento que tuvo el pontífice en su paso por el país. Bueno, parece ser que a toda esa gente de Perú esas cuestiones no... Todos los que siguieron esto, evidentemente no son toda la población de Perú, pues no tienen en cuenta este tema de abusos sexuales y demás, como esto no puede ser, o no lo entiendo cómo se lo plantean. Pero bien, no es solo cuestión de allí, es cuestión de todas partes donde hay católicos, evidentemente. Una foto curiosa, para variar, que han puesto en este periódico. Dicen que la gira en Chile del Papa se convierte en la peor de sus 5 años de pontificado, y lo ilustran pues con esos jueguecitos que le gasta el viento al atuendo que lleva el Papa, y en fin, ya lo veis en la imagen. Aún hay más, y es lo que vamos a ver ahora.
Las víctimas de Caradima responden al Papa por obispo Juan Barros. Después de esas declaraciones que hizo el Papa y después de haber visto la reacción también episcopal de apoyo al Papa, esos señores víctimas de abusos se manifiestan para toda la prensa y los medios de comunicación haciendo una rueda de prensa. Y vamos a ver casi un cuarto de hora aproximadamente de sus declaraciones y cómo se quedaron a ver las declaraciones del Papa. Bien, visita del Papa Francisco, como decíamos, que ha dejado varias reacciones, entre ellas tras la declaración que entregó a los medios de prensa durante la jornada en Iquique, cuando se le preguntaba por las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros, de haber encubrido los crímenes del sacerdote Caradima. Bueno, de este caso evidentemente han habido varios análisis, la presencia también del obispo Barros en las distintas misas que se generaron durante los 3 días que estuvo de visita el Papa Francisco. Recordar la frase justamente que entregó el Papa Francisco durante la mañana: no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia, dijo el líder religioso. Vamos justamente a las reacciones de las víctimas de Caradima. Escuchamos las declaraciones entonces que entregan a esta hora sobre esto. Queremos dar las gracias de verdad por venir en este día que queremos decir algo y queremos darles las gracias también por el apoyo, por estar con nosotros hoy día. Quiero decirles, y espero que no se enojen, pero vamos a leer una declaración y después nos vamos a ir, porque eso es lo que queremos que verdaderamente quede para que ustedes la puedan ir desglosando y entendiendo. Así que va a partir José Andrés. Sí, ha sido igual, para que sepan, no ha sido fácil esto y por eso queremos, o sea, junto con agradecerles, pedirles harta comprensión de que después no queremos hacer más declaraciones, solamente lo que vamos a leer. Así que eso. Y mira, Juan Carlos Cruz. Yo soy Juan Carlos Cruz. También medios internacionales, es por eso que se le está pidiendo también a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo que se identifiquen para poder entonces conocer en el extranjero quiénes son las personas que están denunciando. Escuchemos lo que dicen. De retraumatización, ustedes han sido testigos de lo que eso significa. Así que les pido que en el fondo tengan comprensión para cuando, como dice Juan Carlos, cuando terminemos de leer la declaración. Bueno, aquí vamos. Nos queremos referir a los dichos del Papa Francisco hoy en Iquique, Chile, respecto de las acusaciones en contra del obispo Juan Barros por haber encubierto los abusos sexuales del sacerdote Caradima. El Papa dijo hoy: el día que me traigan una prueba en su contra, ahí veré. Lo demás son calumnias. Durante los 15 años que ha durado este proceso, hemos ido siempre con la verdad por delante. Hemos tratado con sumo respeto a todos los involucrados, incluso al sacerdote Caradima, a pesar de lo difícil que ha sido. Reconocemos que el dolor nos traicionó algunas veces. Sin embargo, esperamos a que fueran los tribunales de justicia quienes se pronunciaran sobre la culpabilidad del sacerdote Caradima. Y así fue, tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por el propio Vaticano. Hoy, el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Esto es grave y no podemos aceptarlo por lo siguiente. En primer lugar, el obispo Barros formó parte durante casi 40 años del círculo íntimo del sacerdote Caradima, condenado por la Iglesia por abusos sexuales a menores y mayores de edad, abuso de conciencia, abuso de poder y manipulación, y por haber creado un grupo sectario, la Pía Unión Sacerdotal, que luego fue disuelta por la propia Iglesia. Nadie ha desmentido la participación del obispo Barros en dicho círculo, ni siquiera él. Segundo, nosotros y otros testigos hemos declarado la presencia del obispo Barros durante los abusos psicológicos y los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Caradima.
En la causa, y gracias a múltiples testimonios, se sabe que los miembros de la comunidad del Bosque estaban en total conocimiento de los abusos del sacerdote Karadima. Siendo el obispo Barros tan cercano al sacerdote Karadima y durante tanto tiempo, él sabía de los abusos. A pesar de esto, nunca denunció al sacerdote, ni por abusos de conciencia ni abusos sexuales. Continúa entonces la lectura de esta declaración, Juan Carlos. Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Karadima ya en los años 80 por sus abusos. El secretario personal del cardenal era el propio obispo Juan Barros. Él se ocupó de eliminar la carta. Estas pruebas están en la causa y en el fallo de la ministra Jessica González. Sexto, el obispo Barros, después de haberse hecho pública la acusación contra Karadima, viajó al Vaticano junto a los obispos Arteaga, Collatich y Valenzuela para reunirse con Monseñor Luis Ladaria Ferrer, entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para intentar blindar al sacerdote Karadima y desacreditarnos a nosotros a través de decenas de cartas de sacerdotes y obispos cercanos a él. Esta información hoy es pública. Séptimo, el año 2015, el Papa Francisco da cuenta de su conocimiento de la compleja situación del obispo Barros en Osorno, con una carta al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, donde afirma que quiso aceptar el retiro del obispo Barros y de los otros obispos formados por Karadima, enviándolos a un año sabático, pero que el nuncio no lo habría permitido. 8. Ese mismo año, meses después, se hace público un video del Papa donde trata a la comunidad católica de Osorno de tonta y de dejarse influenciar por zurdos. 9. En ese momento, además, el Papa afirma enfáticamente que hubo una acusación en contra de ese obispo y que dicha acusación habría sido desacreditada por una corte judicial. 10. Sorprendidos, pedimos al Papa, a través de un exhorto, que nos diera a conocer dicha causa desacreditada. El Papa no respondió a ese exhorto enviado nada menos que por la Corte Suprema de Chile. Hoy, el Papa dice que no hay una sola acusación, siendo que había dicho antes que una corte judicial había desacreditado una acusación. Entonces, ¿hay acusación y fue desacreditada o no hay acusación? 13. El Papa Francisco desaprovechó una gran oportunidad, la de escuchar a la comunidad de Osorno y a quienes hemos afirmado que el obispo Barros había encubierto los abusos de Karadima, con pruebas a la vista como las que durante años hemos entregado. 14. El Papa ha desoído todos estos hechos y nos ha acusado de faltar a la verdad, de decir calumnias. 15. Hoy vimos incluso a un obispo, el de San Bernardo, Ignacio González, actuando de manera matonesca y maltratar públicamente a una periodista que intentaba entrevistar al obispo Barros, el nuevo guardaespaldas de Barros. Todo esto es de extrema gravedad. Y creemos que,
finalmente, revela un rostro desconocido del pontífice y de gran parte de la jerarquía chilena. Durante años hemos luchado en contra del abuso sexual y psicológico por parte de miembros del clero y por cualquier persona. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos en lugares como la Iglesia Católica. También confirma que aún hay mucho por hacer y seguiremos en este camino. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor que ha expresado el Papa durante su visita a Chile se transformen en acciones concretas para erradicar de las filas de la Iglesia a todos quienes se han aprovechado de la asimetría de poder que les da su ministerio y han abusado sexualmente de niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables. Y también a todos quienes han encubierto activa o pasivamente estos abusos. Esto no es una cruzada en contra de la Iglesia Católica. Tenemos una relación cercana con muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, que se la juegan cotidianamente por la verdad y la justicia dentro y fuera de la Iglesia. Nuestra lucha es contra el abuso sexual, el encubrimiento, el abuso psicológico y el silenciamiento de estos abusos. Por esta razón, es inaceptable lo que hoy ha dicho el Papa Francisco en referencia a nuestra causa y a nuestra lucha, que es la de todos los abusados, en particular del clero. También es la de Osorno. Es ofensivo para nosotros y para todos quienes han sufrido abuso, en particular abuso clerical. También para quienes estamos luchando contra el abuso sexual y psicológico cometido a niños, niñas y adolescentes. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea. Muchas gracias. Gracias. Pues ya habéis oído la cantidad de datos que ofrecen, diciendo que sí, que todo esto eran pruebas y se presentaron y todo ha quedado en oídos sordos, en traspapeleos. Ya veis, ellos son católicos, no dejan de serlo. No se quejan de toda la Iglesia en general, dicen que no atacan a la Iglesia Católica en general, sino solo al Papa y a los que están en esa élite que hacen lo que hacen, porque dicen, y de bien seguro es así, que hay muchos otros párrocos y demás que son personas sinceras, que son personas que creen que están en la verdad y trabajan para hacer el bien. Y seguro que esas personas, al igual que esta gente, cuando conozcan la verdad bíblica, tendrán que decidirse y no podrán seguir en Babilonia. ¿No se dan cuenta que esto no es una cuestión solo de este papado? Que así se ha funcionado por siempre, durante siglos y siglos de historia. Y una cosa son abusos sexuales y otra cosa aún es exterminar a los que eran distintos en pensamiento y eran capaces ya de denunciar que esa iglesia no tenía la palabra de Dios, solo lo aparentaba. En fin, es una lástima. Estas personas han quedado como los bobos de la situación a nivel de Vaticano. ¿Ayudará esto a la Iglesia en Chile? Bueno, yo espero y así lo deseo, que Dios utilice a todas estas situaciones que deja que se estén mostrando para que los que son sinceros salgan del error, salgan de Babilonia, porque es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo mío. Dios tiene mucho pueblo aún en la Iglesia Católica, gente de corazón, sincera, que busca la verdad, pero que aún no la conocen. Esta gente debe añadirse al pueblo de Dios de los últimos días. Y no lo van a tener fácil, para nada.
deberán ser muy valientes. Pero eso sí, desde aquí ya los instamos a todos ellos, que vean los estudios bíblicos que hemos presentado, que vean la verdad, la conozcan, comparen y se darán cuenta, porque el Espíritu Santo les hablará, si son sinceros, de dónde está la verdad, y saldrán de ahí. Hubo más cosas, por supuesto. El Papa viaja a Puerto Maldonado, donde conocerá a los indígenas amazónicos. Ya era el segundo día del Papa en Perú. El Papa ha querido visitar esta capital de la biodiversidad. Fijaos, ¿relacionado con qué? Medio ambiente. Para conocer la Iglesia en la Amazonia y encontrarse con los pueblos indígenas amazónicos, escuchar sus reclamos, sus luchas, sus sufrimientos y sus sueños, señala el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, o sea, como importándole toda esa gente. Francisco viene a celebrar y recordar, indica el Vicariato, que la Iglesia está presente en nuestra tierra, que la labor misionera desempeñada desde hace más de 100 años junto a los pueblos indígenas amazónicos ha generado en la zona espacios de acercamiento intercultural, de aprendizaje mutuo y de convivencia fraterna. Bueno, así es lo que plantean, la ayuda hacia esos indígenas. Incidente causó susto durante traslado del Sumo Pontífice. Y si en Chile ya vimos que en el Papamóvil y sus recorridos sucedían cosas, Perú tampoco se quedó atrás en ello. Momentos de tensión. Algunos fieles y periodistas rompieron el protocolo y se abalanzaron sobre el auto que transportaba a Jorge Bergoglio. Por tanto, el tema de seguridad falló bastante en este caso. Mirad una vez más cómo se abalanza la gente y, bueno, no lo impiden fácilmente. Tendremos enlace con nuestros compañeros que están apostados en diferentes puntos de este trayecto para que nos den a conocer detalles específicos sobre el transcurrir del auto. Bueno, ahí los colegas aprovechan un instante, pero esto rompe un poco las normas, ¿no? Evidentemente Francisco no necesariamente va a declarar en este instante, y han roto el cerco policial y seguramente ahora se va a aligerar un poco más el trayecto para impedir que los colegas se acerquen a la figura papal. Evidentemente esto ha enojado a la seguridad que está detrás del auto del Papa Francisco, no se esperaban esto. Creo que la policía en algunos casos puede haber estado un poco ensimismada viendo el paso y se descuidó, y los periodistas pues aprovecharon para intentar. Pues sabéis, la gente a la que podía, abalanzándose, periodistas y los que fueran, a ir a saludar al Papa, a tocarlo, a no sé si a que les explicara algo, algún cuento, no sé. ¿Os dais cuenta del tema de seguridad que lleva el Papa a su alrededor? Los que hay en esos vehículos son gente del servicio privado de seguridad del Papa. Y en el momento que hay un incidente así, ya se preocupan, porque claro, mira que había multitud de policías, muchos, y se saltaron el protocolo esta gente como quisieron, prácticamente. Esto podía terminar mal, si hubiese habido alguien allí que con mala intención, ya os lo podéis imaginar. Era una situación que preocupaba a los servicios de seguridad, que luego hacen circular un poco más deprisa, ya lo veías abriendo una puerta, indicando a los de adelante a los de atrás que se espabilaran un poco más para evitar estas cosas. Aún veremos que han habido más incidentes al respecto. La lástima es que piensas, ¿y por qué hacen esto hacia el Papa? ¿Por qué se abalanzan así? Pues evidentemente porque no conocen la verdad, porque si conocieran la verdad no harían eso, ni se acercarían allí siquiera. El Papa Francisco en América Latina. ¿La Iglesia se reconcilia con los pueblos originarios? Solicitan ayuda al Papa Francisco para que las comunidades aborígenes de Argentina tengan mayor representatividad democrática. Ahora los de Argentina, ¿Qué pasaba siglos atrás? ¿Cuál fue el rol eclesiástico en la conquista de América? Bueno, pues todo esto entraba en esas preguntas que podían tener respuesta adecuada para unos y para otros no, evidentemente, porque se habla de los 12 millones de masacrados para evangelizar la región, etcétera, etcétera. El evangelio normalmente no entraba precisamente
con pétalos de rosa, sino era de modos bastante bestias. Bueno, pues, ¿qué evangelio? Un pretendido cristianismo. En fin. Vamos a ver más cosas porque, desde luego, ha habido muchas en esa visita al Papa a Perú. Vamos a destacar de aquí esto. Asimismo, el maestro de la Facultad de Filosofía y Letras destaca que algunos curas se tomaron el trabajo de aprender lenguas indígenas para entenderlos y llevarles su doctrina cristiana de otra manera. Incluso se tomaban el trabajo de hacer diccionarios de pueblos originarios. Por tanto, sí, había una parte de personas del clero que eran gente dispuesta a ayudarles para integración, conocer, etcétera, etcétera. Pero mirad cómo continúa esto, porque ahora viene algo muy interesante. Hubo muchas comunidades que incorporaron la religión cristiana porque no les quedaba más remedio, pero la reconfiguraron. Por ejemplo, aceptaban a la Virgen María, pero para ellos era la Pachamama. ¿Tenemos razón o no tenemos razón cuando decimos que la Pachamama para ellos era Virgen María? Y en verdad Virgen María no es Virgen María, sino que es eso, Pachamama, pero que si la gente indagara, iría a Semiramis, en Babilonia. Ellos que aceptaron pues un medio cristianismo, la Virgen María ya les iba bien porque era la Pachamama, era su representación gráfica. ¿O creéis que las estatuillas de vírgenes es solo invención del clero? No, señores, eso ya viene de Babilonia. Por eso en los misterios de Babilonia ya lo tratamos y seguiremos tratando más al respecto cuando podamos, si Dios quiere. Pero Pachamama sigue siendo para ellos ese papel, ese rol que la Iglesia Católica dio a la Virgen María, cuando para nada la Virgen María tiene ese rol. Eso es llevarlos al paganismo, eso es ayudarlos a estar en paganismo, igual que en Babilonia, camuflado de cristianismo, pero nada que ver con cristianismo. Y eso, incluso para los católicos que no saben nada de Pachamama siquiera, porque son de otros países lejanos de allí, pero es lo mismo, los tienen engañados llevándolos al culto a Semiramis, y no tienen ni idea, creyendo ellos que adoran o veneran a la Virgen María. Pueblos amazónicos de Perú, la Iglesia no es ajena a vuestras vidas. ¿Veis cómo son muy buenos? Y les da todo un discurso a los indígenas. He deseado mucho este momento. Quise empezar por aquí mi visita a Perú, dijo el Papa Francisco a los cerca de 4.000 representantes de los diferentes pueblos amazónicos de Perú, en el encuentro celebrado en el Coliseo Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Fijaos que el Coliseo se llamaba Madre de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa tierra donde estaban ya lleva ese nombre, Madre de Dios. Y fijaos, Pachamama y Madre de Dios para ellos es lo mismo. No pusieron ese nombre porque sí. Era un nombre ideal que les iba bien para captar la atención de los indígenas y arrastrarlos a un pretendido cristianismo que en el fondo seguía siendo el culto a lo mismo, a Semiramis, la Pachamama. Bueno, pues aún continúa aquí, nos dice esto. Asimismo han ofrecido unas palabras al Santo Padre Héctor Suello y Jessica Patiachi del pueblo Arakbut y le han pedido que les defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer, han denunciado los indígenas de la Amazonía. También ha saludado al Papa la indígena aguajún María Luzmila Bermeo, procedente de Condorcanqui, de la Amazonia peruana, quien le ha confesado: me preocupa que perdamos la oportunidad de aprender valores cristianos necesarios para criar bien a los hijos, el respeto a la familia, el orden, la obediencia a los padres. Los mismos aguajún también hemos perdido muchos valores y ahora está peor. Los jóvenes están aprendiendo vicios y malas costumbres que afectan a nuestra comunidad. Por tanto, evidentemente el progreso les está llevando también a esta gente a notar que los jóvenes de antes están cogiendo también cosas como de cualquier otro lugar. Fijaos, problemas de tierra,
problemas de familia. ¿No suena nada todo esto? ¿No suena encíclica Laudato Si? Además, 4 representantes de los pueblos amazónicos han leído al Papa algunos fragmentos de su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. ¿Os dais cuenta cómo todo esto no se hace porque sí? Será un rollo hablar de todo lo que hace el Papa allí donde va. Podéis calificarlo así. Pero si no hacemos eso, no nos estamos enterando de cómo están moviendo los hilos por todos lados para llevar a todo el mundo a la encíclica Laudato Si y a la ley dominical. Y tantos verán estas cosas y no van a darse cuenta de eso para nada. Todo esto, cada viaje que está haciendo el Papa, cada discurso, todo lo que presenta, es en el fondo para llevarlos a todos a un ecumenismo y a una misma ley. Y eso va a afectar a los que sean pueblo de Dios de verdad. Bueno, aquí tenéis todo el discurso donde habla de petróleo, gas y esas cosas que afectan, etc. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Los pone como ejemplo a ellos, porque son personas que no destrozan el medio ambiente allí donde viven. Y ellos tienen que ser el ejemplo para todos nosotros ahora. ¿Qué quiere decir? Pues que nos van a llevar a todos al ecologismo, pero al ecologismo que puede estar muy bien, sí, pero ya sabéis lo que hay detrás, para llevarnos a la ley dominical que lo va a arreglar todo según ellos. Y la gente quizás se preguntará, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Mirad lo que presentamos de la encíclica Laudato Si, 5 temas dedicados a esa encíclica, donde se destapa absolutamente todo. Pues aún no hubo más cosas, por supuesto, como esto de aquí. ¿Cuántos misioneros y misioneras se han comprometido con sus pueblos y han defendido sus culturas? Lo han hecho inspirados en el Evangelio. Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella se nos regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada uno, desde su propia identidad, se sienta autoafirmado en él. No sucumban a los intentos que hay por desarraigar la fe católica de sus pueblos. Bueno, aquí ya está saliendo algo, ¿eh? El Papa no quiere que dejen de ser católicos. Entonces, ¿qué quiere? Pues que no se haga proselitismo, porque esta gente, si oyen otras cosas y ven que es más verdad que lo que ellos creen, dejan de ser católicos también. Y eso no lo quiere. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a sus vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas. Ayuden a sus obispos, misioneros y misioneras para que se hagan uno con ustedes y de esta manera, dialogando entre todos, puedan plasmar una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. Con este espíritu convoqué un sínodo para la Amazonía para el año 2019. Por tanto, el año que viene ya veis lo que va a suceder, un sínodo para la Amazonía hecho por el papado, con todo lo que eso implica que estamos viendo. Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de reacción ante los difíciles momentos que les toca vivir. Así lo han demostrado en los diferentes embates de la historia, con sus aportes, con su visión diferenciada de las relaciones humanas, con el medio ambiente y con la vivencia de la fe. Una vez más, todo encíclica Laudato Si. ¿Y cómo termina? Rezo por ustedes, por su tierra bendecida por Dios y les pido, por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. Qué raro, ¿eh? No usen esta tierra como un simple objeto descartable, cuídenla. Estas son las palabras del Papa a la población en Puerto Maldonado. El Santo Padre ha hablado a la población en Puerto Maldonado de la cultura del descarte. Enamórense de esta tierra, Madre de Dios. Comprométanse y cuídenla. No la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a sus hijos. ¿Os dais cuenta qué bien enlaza tierra con Madre de Dios? Claro, es el nombre del lugar, muy bien, pero ¿por qué? Justo allí es donde hay los indígenas, justo allí es donde le interesa trabajar lo del medio ambiente y unir Pachamama, Virgen María, con todo el tema Madre de Dios. Una vez más,
encíclica Laudato Si, una vez más, engaños doctrinales tremendos y tantos cayendo en ese error. Sigue diciendo, en este sentido, ha denunciado la situación de tantas mujeres. Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, o sea, no está bajo el amparo de Dios, sino de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias. Bueno, pues, una vez más, recordemos, cuando dice Madre de Dios, es un título poco adecuado, porque fue madre de Jesús en la tierra, pero no es la Madre de Dios en general, porque eso significaría que es anterior a Dios, y la Virgen María no es anterior a Dios. Eso será el culto a Semiramis. ¿Os dais cuenta una vez más cómo va todo? ¿Quién fue primero, Semiramis o Tamuz, su hijo? Ah, claro, Tamuz ya estaba antes también. Sí, porque ¿qué venía a ser? La personificación de su marido ya fallecido, de Nimrod. Por tanto, como una rueda esto, ¿eh? En fin, que cuando no sabemos esas cosas, podemos creernos lo que nos digan como si nada. Así Francisco les ha dado un mensaje de esperanza. Ustedes tienen en María no solo un testimonio a quien mirar, sino a una madre, y donde hay madre no está ese mal terrible de sentir que no le pertenecemos a nadie. Impresionante, ¿eh? En vez de llevar a las personas a Dios, los lleva a María. Si no sabéis que siguen siendo adoradores del culto a Semiramis, por eso la Biblia le da al Vaticano el nombre de Babilonia, cuando Babilonia ya no existía, no entenderéis nada. Sigamos avanzando, porque ya veis que el discurso es grande y termina así. A María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos encomendamos, nos ponemos bajo su protección. Y por favor, no dejen de rezar por mí. Dios te salve María, y demás. Una vez más, ¿a quién los lleva? A María. Impresionante. No nos damos cuenta de cómo nos están llevando a las doctrinas babilónicas continuamente en vez de a la palabra de Dios con todo lo que allí dice de verdad. Hogar el Principito. Busquen sus raíces y abran los ojos a lo novedoso. Discurso del Papa a los niños acogidos en el hogar. Aquí los veis, todos cogidos de la mano delante del Papa. El Hogar el Principito acoge a niños y adolescentes abandonados. La Fundación Apronia, que dirige el hogar, es un conjunto de servicios dedicados a la infancia y a la adolescencia, con una acogida a las 24 horas, todos los días del año. El hogar ofrece alrededor de 30 puestos para niños y jóvenes. Desde los 4 años de edad, los jóvenes se quedan hasta que pueden empezar una vida independiente. Bueno, es una labor encomiable, ¿eh? Y no lo estoy diciendo con ironía, es así, ayudan. Evidentemente es la forma de ganarse también al pueblo. Aunque esto no quiere decir que haya gente allí trabajando de corazón por esto, ¿eh? Algunos de ustedes, jóvenes que nos acompañan, proceden de las comunidades nativas. Con tristeza ven la destrucción de los bosques. Ya veis por dónde lo va llevando, ¿eh? Sus abuelos les enseñaron a descubrirlos. En ellos encontraban sus alimentos y la medicina que los sanaba. Hoy son devastados por el vértigo de un progreso malentendido. Los ríos que acogieron sus juegos y les regalaron comida, hoy están enlodados, contaminados, muertos. Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien, prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita tal y como son. No se conformen con ser el vagón de cola de la sociedad, enganchados y dejándose llevar. Los necesitamos como motor, empujando. Escuchen a sus abuelos, valoren sus tradiciones, no frenen su curiosidad. Busquen sus raíces y a la vez abran los ojos a lo novedoso, sí, y hagan su propia síntesis. Devuélvannos al mundo lo que aprenden, porque el mundo los necesita originales, como realmente son, no como imitaciones. Los necesitamos auténticos, jóvenes orgullosos de pertenecer a los pueblos amazónicos y que aportan a la humanidad una alternativa de vida verdadera. Está diciendo, ese modo de vivir tipo Laudato Si es
la solución para todos, son el ejemplo a seguir, para conseguir la vida verdadera. Y recordad, Laudato Si, ley dominical. Amigos, nuestras sociedades tantas veces necesitan corregir el rumbo, y ustedes, los jóvenes de los pueblos originarios, estoy seguro, pueden ayudar muchísimo con este reto, sobre todo enseñándonos un estilo de vida que se base en el cuidado y no en la destrucción de todo aquello que se oponga a nuestra avaricia, lo que él denuncia tantas veces. Les pido un favor, que recen por mí y gracias por ser las estrellitas que iluminan la noche. Una vez más termina así, hasta con esos jovencillos. Pero todo siempre encubriendo la ley dominical, con conceptos de medio ambiente, con cosas muy bonitas, pero van preparando a todo el mundo para lo mismo. Y aquí tenéis el Papa almorzado con 9 indígenas en Puerto Maldonado y con Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, vicario apostólico, todos sentados aquí en la mesa con sus atuendos, incluido el Papa. Francisco aprovecha cada ocasión para rezar, oración en la capilla militar del aeropuerto de Lima. Y mirad qué dice aquí. Francisco ha donado a la capilla militar del aeropuerto de Lima una escultura de madera de María Auxiliadora, que es la que veis en la imagen. Esta escultura de la Santísima Virgen, con su largo cabello suelto sobre una túnica roja y el manto azul, que sostiene con su brazo izquierdo a Jesús niño y con la mano derecha sosteniendo un cetro, representa a María Auxiliadora o la Virgen de los tiempos difíciles. O Semiramis tendrían que decir con Tamuz, eso ya no lo van a decir. Pero fijaos, la Virgen de los tiempos difíciles, porque es lo que están viviendo esa gente. ¿Y a quién los lleva? A María, no a Dios. No a María en verdad tampoco, por supuesto, a culto pagano, que es otra historia. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Y aquí hay un discurso del Papa a las autoridades peruanas. Lo veis dando esas palabras ante todo ese grupo de gente. Pero ¿de qué habla? Mira por dónde. Degradación del medio ambiente. Con numerosas referencias a la encíclica Laudato Si, Francisco ha llamado a las autoridades a que, unidos para defender la esperanza, impulsen y desarrollen una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caduco, pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental. Entra todo, ¿eh? Degradación humana, social y ambiental. Laudato Si, evidentemente. En este sentido, Francisco ha denunciado el ataque a la naturaleza. La pérdida de selvas y bosques implica no solo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino una pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades. No podemos pensarlas como dos instancias distintas, han sido sus palabras. ¿Os dais cuenta? Degradación del medio ambiente, degradación moral, en consecuencia. ¿Y qué soluciones para que eso se acabe? La ley dominical, señores. Aquí no lo ha pronunciado en ningún momento, pero no para de citar Laudato Si. Y ya sabemos, Laudato Si soluciona todo, ley dominical. Y algunos aún dicen, ¿por qué insistís tanto en que el domingo y el sábado? Señores, porque si no decimos eso, muchos no se van a enterar de nada. Y hay mucha gente que va a apoyar todas estas cosas creyendo que es para el bien común de verdad, cuando en verdad es para el bien de ellos y pisotear la ley de Dios y preparar el terreno para la venida del anticristo, que si bien es cierto que ya es el papado durante toda su historia y cada papa, finalmente va a ser, por excelencia, Satanás haciéndose pasar por Jesús. Eso es para lo que están trabajando. Y cuando venga dará todo el apoyo al domingo como día de reposo, pisando la señal para el pueblo de Dios, que es guardar el sábado. Y ya va siendo hora que todos sepamos eso. Pues bien, ¿cómo termina? Que Santa Rosa de Lima interceda por cada uno de ustedes y por esta bendita nación. Una santa también tiene que interceder por el pueblo porque no pueden ir directamente a Dios, se ve. Qué lástima. Más percances.
El Papa de coche en coche para no llegar tarde a su reunión con el presidente de Perú. El mandatario y las principales autoridades peruanas esperaban al jefe del Vaticano en el Palacio del Gobierno. Y justo arriba en esta subida, que es creo que es un puente, si no recuerdo mal, ya veis que hubo un movimiento especial. El auto que transportaba al Papa Francisco desde el aeropuerto de Lima al Palacio de Gobierno, donde tenía previsto reunirse con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, sufrió un percance y el sumo pontífice tuvo que pasar de coche en coche para llegar a tiempo a su destino. Uno de los neumáticos del Fiat 500 en el que el Papa inició el viaje se pinchó a pocos kilómetros del Palacio Presidencial. Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, Francisco, rodeado de varios guardaespaldas, salió del auto y se subió a otro de la caravana papal que venía atrás, pero poco después el personal de seguridad lo sacó de ese automóvil para llevarlo a un tercer vehículo. Sí, es una anécdota, desde luego, pero es que le ha pasado de todo en estos trayectos. Y me gustaría que os fijaseis bien en las imágenes, porque el primero, sí, pincha la rueda, dicen. Enseguida detienen la comitiva, baja el Papa, lo llevan al coche de atrás, pero viene otro vehículo por el lado izquierdo que se posiciona también delante y enseguida lo bajan del otro vehículo y lo suben a este otro para que siga el trayecto con él. ¿Por qué hicieron todo esto? Algunos creían que eran maniobras de disuasión para despistar. No se trataba de eso. Eso es por la seguridad vaticana. Todo el protocolo que llevan es que el Papa no puede estar por allí como si nada, sino que tiene que estar resguardado por si acaso, cuando la vigilancia no puede ser tan estrecha como cuando ya está todo tan previsto. Y lo tuvieron que subir a un coche allí mientras se acercaba el otro y después enseguida lo cambian. Vamos, lo mismo que hacían con Jesús por todos lados. Ya me entendéis, ironía pura. Pues mirad las escenas, porque al menos curiosas resultan. El Papa Francisco en Perú, con una situación muy particular que llamó la atención hace algunos minutos nada más. El cambio de vehículo del Papa Francisco, fíjense, paró la seguridad, la guardia del Papa, detuvo los vehículos y lo cambió de auto. Miren al Papa, baja, desciende, camina hacia atrás y se sube a otro auto. El Papa iba camino a una reunión donde está ahora con el presidente del Perú, con Pedro Pablo Kuczynski, pero fíjense que lo cambiaron de vehículo, lo cambiaron de auto. Al Papa detuvieron la marcha, la comitiva del Papa Francisco para hacerlo cambiar de vehículo. Esto llamó la atención, sacaron algunas pertenencias, incluso fíjense del baúl donde iba el Papa. Otra vez lo hacen cambiar. Es muy curiosa la imagen. Primero en un auto, ahora sube a otro vehículo. Y todo lo que se ve alrededor del Papa, fíjense que es seguridad, Seguridad. Le ponen una mochila o un bolso en el baúl. Se baja un conductor, corre otro de seguridad, cambia de lugar. Son movimientos muy llamativos. Además, todo ocurre en medio de la autopista. Cierran el baúl, vuelven a abrir, abren el otro baúl. ¿Cuál es la alarma o la velocidad por la cual ocurre esto en el viaje camino al encuentro con el presidente del Perú? La velocidad con la que se mueve la guardia, la seguridad, el cambio de auto, de vehículo. Buscarán despistar. Fue muy llamativo. Todavía no hay ninguna explicación de este movimiento tan extraño de cambio de vehículo en la caravana del Papa. El lugar elegido, además, fíjense que justamente arriba de la autopista, y en un momento en que la autopista, además, está a una altura por encima. Fíjense que hay una avenida que pasa por debajo del lugar donde están haciendo el cambio de auto. Hasta ahora no dieron a conocer, ¿no?, por parte de las autoridades del Vaticano. No. ¿A qué se debió? Este auto es el primer auto es en el que se maneja desde ayer, desde que llegó a Perú, ¿no? Que lo veíamos en toda la caravana. Pero quiero insistirte en este momento. Lo bajan de un auto, lo suben a este vehículo
y después lo bajan de este vehículo y lo suben a otro auto que viene acá. Mirá, el que está llegando, el que está estacionando. Es igual o muy parecido al otro, ¿no? Qué raro. Sí. Llega otro auto y lo vuelven, le piden al Papa que baje del vehículo y lo llevan a otro auto, mirá. Lo toman del brazo. Algo que el Papa en general... Igual que poco seguro todo esto para el Papa, ¿no? Mirá, por lo que hacerlo caminar. Sí, pero está en altura. Vos fíjate que lo detuvieron la caravana en la parte, digamos, del puente de la autopista, ¿no? Muy raro. En la parte más alta. Y lo cambiaron 2 veces de vehículo, no una vez. 2 veces lo cambiaron de auto al Papa Francisco, y además se mueven con velocidad, ¿no? Los guardias suizos. Sí, y también, imagínate que tenerlo parado ahí. Es un riesgo. Bueno, lo marearon un poco, haciéndolo subir, bajar. Marearon también algo que transportaban en los maleteros, ya lo habéis visto. Pero se supone que evidentemente eligieron ese lugar más álgido porque es donde no podía haber gente cerca en el momento que hacían todo este cambio, todos temas por seguridad. Bueno, pues sigamos avanzando. Misa en Trujillo. Los peruanos no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. Y hubo la homilía del Papa en la explanada de Huanchaco. Ya habéis visto qué cantidad de gente se veía, ¿eh? Bueno, pues de aquí vamos a ver también algo en concreto. ¿Sé del amor que esta tierra tiene a Dios? No dice a Dios, dice tiene a la Virgen. Y sé cómo la devoción a María los sostiene siempre llevándolos a Jesús. Es curioso, ¿eh? Siempre poniendo a alguien por en medio para que haga un papel de intermediario a Jesús, cuando es Jesús el intermediario que nos lleva al Padre. Pidámosle a ella que nos ponga bajo su manto y que nos lleve siempre a su Hijo, pero digámoselo cantando con esa hermosa marinera. Virgencita de la puerta, échame tu bendición, Virgencita de la puerta, danos paz y mucho amor. Chimpón. ¿Se animan a cantarla? La cantamos juntos. ¿Quién empieza a cantar? Virgencita de la puerta. ¿El coro tampoco? Pues entonces se lo decimos, no lo cantamos. Virgencita de la puerta, échame tu bendición, Virgencita de la puerta, danos paz y mucho amor. Otra vez. Y lo repiten. Bueno, pues ¿cuál mantra, eh? El Papa utiliza estas cosas como mantras. Y la gente ni se enteran, para variar. Trujillo. El Papa se reunirá con damnificados del Niño Costero. 200.000 fieles participaron en la misa, y aquí lo veis en el papamóvil, bastante abierto, y aquí ante una imagen, como no, de una virgen, con la media luna debajo. Mirad esto de aquí. Trinidad, la anciana ciega que captó la atención del Papa Francisco. Hubo una anciana, 99 años, y la tenían allí con una pancarta para que el Papa se acercara justo a ese lugar y le diese, pues supongo, su bendición a la anciana que es ciega. Son momentos que, como siempre, son de proximidad hacia el pueblo, que el pueblo reconoce como muy grato, y al final, pues, esto es ese signo de acercamiento hacia todo el pueblo en general. Como siempre, se trabaja muy bien en la publicidad. Son especialistas en eso. Nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. Nos queda la última parte de todo este tema del viaje del Papa a Chile y Perú. Veremos lo que terminó de suceder en Perú, lo que terminó de suceder a su regreso a Roma y alguna cosita más que iba asociado a todo ello. Una vez más, debemos seguir diciendo las cosas como son, para que mucha gente pueda reaccionar, ayudarnos a llevar el mensaje a todo el mundo. La gente lo necesita conocer, porque el fin se acerca, Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Que Dios os bendiga.